y para todas. Los saludamos desde el Centro de Convenciones del Hotel Estelar de la ciudad de Santa Marta, donde se llevará a cabo la instalación de la plenaria de la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, con la Unión Europea. Para iniciar este acto histórico y este encuentro, le damos paso a la ceremonia de bendición por parte del Mamo Kuncha Wingumu, o más conocido como Mamo Kuncha. Es una autoridad reconocida de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, corazón del mundo. Perteneciente al pueblo indígena Arhuaco, el Mamo Kuncha es el encargado de la Concurwa o casa ceremonial de Seicumaque, espacio primigenio donde se originó el mandato Arhuaco y de los demás pueblos indígenas para el establecimiento de autoridad y ejercer gobierno en el contexto de la visión del mundo indígena y no indígena. Entrar al Mamo, ¿dónde está el Mamo? Recordar que el Mamo Kuncha es el encargado principalmente de esta ceremonia, donde se originó este mandato Arhuaco y donde los demás pueblos indígenas establecieron su autoridad y ejercieron este gobierno en el contexto de la visión del mundo indígena y no indígena. A través de su saber ancestral, vamos a dar apertura a esta instalación de la plenaria de la cumbre CELAC Unión Europea, que se desarrolla desde Colombia, el país de la belleza, Santa Marta, el corazón del mundo, en donde dos regiones se unen principalmente para dialogar y llegar a consensos y acciones concretas en busca del bienestar de sus pueblos.
Ende Kwakurajina Achana Nanugajina Emi Nang Gunana Kumaguna Remi Navi Kunchana Vingama Sakinuguaivi Kunchana Vingama Augekari Jui Guase Augani Emi Jui Nainugeka Eima Zakinu Quadal Averi Emi Agutari Ananugekari Achqua Kavapa Nanda Zaneri Emi Kagamse Anuenusi Juavikanusi Zuinugeka Eima Napa Anchanagun Kurande Achana Siku Zanana Noimari Emiri Savanaku Jibugakaku Zaneri E Mazurai Sakarigai De Sakarigun Anueni Vikajeku Santimi Sakundini Beni Kujeku Zanana Nanaba Emi Ankarako Kurabari Anugueri Agutaria Zana Achananari Gagare Vesanukura Achonukura Nanano Nazari Arungabi. He sido invitado en este espacio para poder compartir unas palabras con ustedes. Soy Cunchuanabingumo, el pueblo arhuaco. Cunchuanabingumo va relacionado con el sol, que va irradiando donde nace hasta donde se oculta. Ustedes han llegado a un sitio que es el origen, es el corazón, es el primigenio. En la parte plana que está el mar, la parte de arriba que está la nevada. Hay un orden, hay un sentido de que esto exista y que se correlacione entre el mar y la nevada. La nevada reconocida como el cerebro, donde se dan las órdenes. Estamos en este sitio, en este espacio, es como ir a una casa donde están el mayor, donde está lo primigenio. Y con eso, ustedes que son mayores también, porque vienen de sus tierras donde tienen relación con este sitio y que está relacionado con el mar, también tienen bosques. Mire, ante mi achau kurikari, ema kagamagutari koi, o kariganjin koi, awa zanganugwe ajaz juabika, emi kagam se dizanugana. Nivira chukurana napa anchari zojagu kurandi eimari kagam se Tari vivizanisi divan zanisi zwenugai kari mi corazón del mundo na baringumang chou guanti o karigazan sene ke izari zoja vizanande aziname nan achkwanandi kagam se vivizanisi zoja vai kari ema jangni karakutaria jurizwendi avere mi kagam se rakutari Ka zikagaze, zikagaze, kang zikagaze zoje waba. E minisi zoje mamse nibe zari achono ganande. Averi me karinguri chogun tizeng avizanande. Nande na zari warung kwa mam kiai anu kwe kiai naname e imadu vinankosa du guamigo abang wikagwi anu kweri re savizanande. E me akutari anan nugasere. Para nosotros la Sierra Nevada, y lo hemos dicho por muchos años, es el corazón del mundo. Y así lo hemos sostenido. Desde aquí sabemos que se conecta con otros puntos, lugares donde ustedes habitan, lugares donde ustedes están.
hay una energía que se conecta. Los mares, las montañas, las nevadas. Y desde aquí nuestra responsabilidad es que esto mantenga en orden. Sabemos que las acciones humanas, las intervenciones en lugares donde hay un mandato se ha irrespetado por muchos años y que hay desequilibrio. Hay un mandato, hay unos códigos que están escritos, pero desconocer estos códigos ha traído desastre. Ha habido un desentendimiento entre la naturaleza y el hombre. Nosotros acá como Mamos hemos tenido presente que se afecta a las nevadas, pero primeras afectaciones viene en la parte baja, al lado de las montañas, en la parte baja, y luego esto se afecta en las nevadas. Y estas nevadas también afectan a otros sitios que están en otras montañas y en otras partes del mundo. Queremos que estas palabras puedan llegar en su corazón, que puedan llegar en sus mentes. Eimi pariri. Ikanari mamunari anuguechanu kurikari. Re kwakora. O kariganzana yemi Colombia zana nenankiri kwakora. Tikin chori wana manivikaba. Zanguna jari rivangavi tinga chwavi zveni vinzeni kaima nivikana nana kinanu kunandano werigin kagam se nusi zoju kurikare zanna zaneri mara kutari karamuvina weseivi. Nosotros somos hermanos, somos personas y somos hermanos. Sabemos que en los tres hermanos hay diferencias que se vuelve incomprensible entre nosotros, pero también hay conciencia y sabemos que vivimos sobre estas tierras y tenemos que aprender a convivir entre nosotros. Tenemos que vivir en armonía entre nosotros y que es un esfuerzo, un desafío para nosotros y tenemos que lograrlo, porque si no lo hacemos, ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestro entorno? ¿Qué va a pasar con nuestras montañas? ¿Qué va a pasar con las lagunas? Eimi pardenguari ema du kabian kuma unigeri emi gobierno colombianri kagi zoitingui seikomakke numaka nabusimke purwachana naba yawa kanu kangwani yang kanaja kwani. Deseo que esto puedan quedar en sus mentes, que pueda quedar en sus corazones, que estas palabras tenemos que trabajarlo, que no quede en palabras, sino que existan hechos y condiciones concretas, porque si no es así, no se vería cuáles las acciones, cuáles los hechos. Y el presidente de Colombia, presidente corazón del mundo, sabe que está encargado, que desde Nausimaque, capital del pueblo Arhuaco, ha sido encomendado, y él como está al frente de este encuentro, sabe que le asiste frente el deber de hacer este tema de la protección de la tierra. Y nosotros, como algún momento le dijimos, lo esperamos este año. Gakramanikari nanzainikari imikinakan duni aktarinika Petru duni. Yo solo comparto estas palabras por ahora. Muchas gracias a todos. Gracias, Petro. Con la voz y la sabiduría de la comunidad indígena Arhuaca, queremos darles la más cordial bienvenida a la ciudad de Santa Marta, la ciudad más antigua de América, que se caracteriza por su naturaleza diversa,
llena de historia, llena de magia, permitiendo el reencuentro en el corazón del mundo. Este encuentro de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe fortalecerá los vínculos birregionales, permitiendo consolidar una voz latinoamericana y caribeña unificada, que permita incidir en las grandes transformaciones globales con la Unión Europea, en áreas clave como la transición energética, la autosuficiencia sanitaria, la integración comercial regional y la cooperación digital científica. Sin más preámbulos, le damos la palabra al señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Gracias. Excelentísimo señor presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y compañero. Excelentísimo presidente del Gobierno de España y compañero Pedro Sánchez. Excelentísimo señor presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Compañero, estamos rodeados de compañeros y compañeras. Su Excelencia, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, señora Kaja Kallas. Su Excelencia, ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, señor Mario Lubetkin. Su Excelencia, subsecretario de Estado en Asuntos de Política Exterior, coordinador nacional en representación de la República de Honduras, señor Gerardo Torres Zelaya. Su Excelencia, ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, señora Kamina Johnson Smith. Excelentísimas y excelentísimos presidentes, primeros ministros, jefes de Estado y de Gobierno de los países asistentes. Vicepresidenta de la República de Colombia, Francia Elena Márquez Mina. Honorables vicepresidentes, embajadoras, embajadores y representantes de los organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de Colombia, directora, jefe de despachos, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, autoridades del Departamento del Magdalena, medios de comunicación, autoridades civiles del departamento e indígenas. Aquí hablamos de gobierno a gobierno en este mismo territorio. Los pueblos Cogi, Arsarios, Arhuacos, Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, medios de comunicación, a mi hija Antonella Petro, que está por ahí, y en general a todas y todos quienes nos acompañan en esta ceremonia de instalación y apertura de la cuarta cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, CELAC, Unión Europea. Bien, no puedo hablar a nombre del conjunto de la CELAC, tiene unos estatutos que hacen que todo sea por consenso. Yo creo que deben ser cambiados, pero es un asunto que la CELAC debe acometer porque le quita operatividad, le quita capacidad. Nunca habrá unanimismo entre los pueblos del mundo y entre los gobiernos. Y cualquier gobierno en América Latina dentro de la CELAC puede decir no y no se hace. Lograr consensos relativos se vuelve absolutamente imprescindible para una organización como la CELAC. Ya será ella en sus asambleas quienes la decida, pero eso hace que yo hable también aquí a título de presidente de la República de Colombia y dé mis opiniones. Sobre esta experiencia estuve en la pasada cumbre en Bruselas, ya van 4, hay que hacer una evaluación. El mundo ha cambiado, siempre cambiará, la existencia es un fluir, dicen los indígenas de Colombia, y dice el maestro Heráclito y Hegel y muchos otros. Y en ese fluir, hoy tenemos que hacer análisis concretos de la situación en la que estamos. Indudablemente hay unas materias, le llamo comunes de acción, que Europa y América Latina y el Caribe pueden adelantar en la práctica, desarrollar. Estamos en un contexto difícil, todos lo sabemos. Cada gobierno tiene posiciones, creo que la mayoría de los gobiernos sabemos, y hemos actuado en función de cómo reducir la barbarie que quisiera inundar al mundo. Hay una contradicción política entre el proyecto democrático que se levantó en Europa, que se levantó en América del Norte y que se levantó en América Latina,
quizás todos los pueblos en su historia, habría que hacer esas investigaciones, han tratado la idea de la democracia de una y otra manera en sus propias lenguas, en sus propios procesos. Pero en la historia reciente, contemporánea, lo cierto es que fue en Europa, en América del Norte y en América Latina y el Caribe, y sobre todo el Caribe, donde se empezó a levantar unas tesis escritas en idioma francés muchas veces, traídas clandestinamente como ideas en los barcos, pero que se fueron haciendo realidad no tanto en quienes gobernaban en ese entonces, hace 2 siglos y medio, estas regiones, sino en los pueblos que no eran occidentales y estaban subyugados aquí en estas tierras, en las islas del Caribe. Los pueblos negros, traídos a la fuerza del África en un episodio terrible, la esclavitud, del cual poco se ha escrito, entre otras cosas, poca consecuencia ha tenido un hecho tan nefasto en la historia humana, en la civilización humana, como esclavizar y tratar como objetos a unos seres en beneficio de otros. Por la diferencia, y así fue quedando como una especie de marca en la política, como una especie de subconsciente casi, por la diferencia en el color de la piel, de donde nació el racismo, de donde nació la idea de una raza superior, de donde nació entonces otra barbarie inmensa, los nazis, lo que ocurrió con ellos, etc. La democracia entonces aquí se hizo carne, cañón, fusil, pueblo, caballos, porque en ese entonces era así, cabalgando con la bandera de la libertad. Aquí en este mismo municipio se creó el primer palenque libre de América, en Santa Marta, y cerca de aquí en Cartagena, Bencos Biojó construyó casi que el primer estado libre en todo el territorio americano. Y apenas se planteó la palabra libertad, se planteó otro problema fundamental que va ligado a ella, que es el concepto de la democracia. Hablamos mucho de república, pero poco de democracia. La democracia quizás es un proyecto inacabado, nadie tiene la solución definitiva a cómo el poder del pueblo se hace realidad, porque democracia no significa más que el poder del pueblo, y una y otra vez ese poder del pueblo es sustituido por intermediarios, intermediarias, que a veces se quedan con todo el poder y aparecen las dictaduras, las tiranías, los despotismos, que aquí también en América hemos sufrido. Fueron los indígenas y los negros los que plantearon una lucha por la independencia y la libertad. Y un proceso arrancó incompleto, indudablemente, por hacerse. El libertador Bolívar, que murió en esta ciudad, hay muchas historias sobre eso. El libertador, que era un emancipador, también incompleto, porque él murió con un esclavo al lado. Al parecer no le dieron agua, simplemente, en una hacienda aquí cerca. Se conmemora con un monumento fascista. Bolívar nunca hubiera sido fascista. Un arquitecto italiano lo trajo un presidente liberal en los años 30, hizo el monumento y lo hizo como hacían las construcciones en Italia en ese entonces, de Mussolini. Y nos dejó ese esperpento arquitectónico ahí que no se puede quitar, pero allí murió Bolívar incompleto. Y nos dejó un mensaje de unidad en América, él, y es tema de discusión de esta declaración conjunta en uno de sus puntos. Él quería una unidad política latinoamericana. Difícil en ese momento, todo nacía, todo era nuevo. Cómo construir un parlamento, cómo construir partidos, él no quería. Cómo construir la palabra democracia cuando existía esclavitud, era el mismo planteamiento que se hacía en los Estados Unidos de Norteamérica. Cómo construir libertad si se tenía esclavos. Y llevó a los Estados Unidos a una guerra civil profunda y terrible, y a nosotros también, aquí en estas mismas tierras. La literatura de 100 años de soledad muestra la soledad de Colombia en su lucha incompleta y permanente por algo que ya ni sabe qué es,
pero que en el fondo no es más sino alcanzar libertad y democracia. Ese Bolívar incompleto quiso unir a América Latina, integrarla, y se convocó el Congreso Anfictiónico, hoy se llama en Panamá. Pero yo quisiera aquí una venia histórica, y es que Panamá en ese momento era la Nueva Granada española, y la Nueva Granada española se independizó a través de los combates, hubo guerra, y hizo parte entonces a partir de 1819 de la República la Gran Colombia. Y desde la Gran Colombia, que juntaba lo que hoy es Venezuela, Ecuador, Panamá, Colombia, la costa mosquitia de Nicaragua, República Dominicana llegó por 15 días a tener nuestra bandera. Nació todo de Haití. Hoy hay conflictos entre Haití y República Dominicana, pero esta bandera en su color azul y rojo es la misma bandera de Haití, que está por aquí presente. De Haití nació la idea de la libertad, y nació de los negros que se liberaban de los franceses, que a su vez habían peleado por la república en su tierra con la consigna de libertad, igualdad y fraternidad. Poner el Congreso Anfictiónico como una idea de integración americana original en el istmo, que era lo que juntaba el norte y el sur, hubo la gran discusión si Estados Unidos debía entrar o no. Bueno, historia, pero yo creo que es bueno la remembranza en la declaración. La Unión Europea ha tenido un proceso más reciente de integración, pero más exitoso. El nuestro es más antiguo, arranca quizás de este Congreso Anfictiónico, pero más literario, más retórico, menos eficiente, la verdad sea dicha. Hay fuerzas centrífugas que nos apartan. La economía misma del mundo ya plantea unos retos para cada país que yo creo, en mi opinión, deberíamos asumir de manera unificada, pero a veces nos separamos en esos retos. Finalmente hay dos procesos de integración, uno aquí en América Latina y el Caribe, que creo que hay que profundizar, y hay otro más desarrollado, también con problemas, discusiones en sus pueblos, en Europa. Y ambos se guían por la tesis de la libertad y la democracia. La pregunta ya no es cómo fue en el pasado, sino cómo es hoy. ¿A qué se refiere la libertad hoy? ¿A qué se refiere la democracia hoy? Cuando caen bombas en Gaza. Y aún hoy caen bombas. Y un pueblo ha sido masacrado. Y ahora caen misiles en el Caribe. Los mismos, la misma fabricación de los que caen en Gaza, caen aquí sobre personas pobres todas. En esta ciudad murió uno. Ayer visité su familia, el señor Alejandro Carranza, de padre pescador, el pescador experto en manejar lanchas, quizás contratado, quizás no sabemos, pero murió por un misil en las aguas del Mar Caribe. La sangre tiñó el azul. Y visité a su familia para constatar, porque lo acusaron y su muerte está bajo la tesis de que es un narcoterrorista, nuevo concepto. Y la familia vive sin techo, aislada en el barrio más pobre de Santa Marta. Su hija quedó sin universidad, era su ansia. Quizás el padre, desesperado por darle una universidad a su hija, hizo algo que no debió ser, pero jamás esa familia, ni su padre, ni sus hijos, ni él, podrían ser calificados como narcoterroristas. Y a la luz de los tratados que nosotros hemos firmado, a la luz también de la democracia y la libertad en el mundo, pues ha sido simplemente asesinado. Una ejecución extrajudicial, ya son decenas en este mar que es hoy la casa que nos acoge. Ese es el mundo de hoy. ¿Qué hacemos con esta reunión en el mundo de hoy, en medio de los misiles?
Y aunque cada uno aquí, como representante de su gobierno, gobiernos tienen posiciones diferentes, lo sé, creo que deberíamos ser conscientes que en el mundo de hoy, donde avanza la barbarie, allá en el Medio Oriente, allá en Ucrania y Rusia, allá aquí en el Caribe, donde nació para América la palabra libertad, la palabra democracia, la palabra poder popular, el palenque, que era poder popular, lo que tenemos es que ser faro, en mi opinión, luz. Siglo de las luces, decían de Europa, pero el siglo de las luces europeo fue también caribeño. Hay hermosos libros de literatura, nosotros somos buenos poetas. Alejo Carpentier tiene una novela que se llama El siglo de las luces, que muestra cómo ese mundo de las luces, que no es más que la linterna de Diógenes de Grecia, pero traída al presente, se creó en el Caribe de una manera diferente. El siglo de las luces caribeño trajo independencia para América, al norte, al sur y al centro. Este es un mar de la revolución democrática, sobre el cual están cayendo los misiles. Entonces, ¿cómo podemos ser faro aquí encontrándonos europeos y latinoamericanos y caribeños? Faro del mundo, sin caer en la tesis de que somos superiores, sin caer en la tesis que entonces somos para dominar, somos para dialogar. Si hay una característica especial del pueblo latinoamericano, es que por tener todas las sangres del mundo en sus venas, puede hablar con el mundo. Puede hablar sin problema con el mundo. Podemos bailar, sea en Arabia, sea en África, sea en Asia, sea en Europa, sea aquí, y bailamos. Y el baile, como vimos anoche, es una danza con las estrellas y con el otro y la otra, con la diferencia. Podemos aquí ser diferentes y entendernos, aunque a veces nos matamos entre nosotros mismos. Colombia ha sido un ejemplo de cómo puede salir de una violencia y entrar consecutivamente a otra, pero desde esta instancia lo que yo propongo, y no me alargo porque sé que se nos agota el tiempo, este café que hacen los indígenas, el chocolate, cacao, nuestros productos, no son mercancías prioridad. Las mercancías son para la vida. La prioridad es la vida. La Sierra Nevada, como dicen los indígenas aquí, es el corazón del mundo. No estamos haciendo literatura, es verdad. Cuarto país en atraer las especies de animales nómadas del planeta, es porque hay una energía aquí. Y así lo consideraron los indígenas ancestralmente. Por eso la lucha contra España, apenas llegó España a ser esta ciudad de Santa Marta, duró un siglo, no escrita en la historia, un siglo de resistencia indígena. Por eso se subieron a las montañas, para preservar un pensamiento. Y ese pensamiento que aquí se expresa no es más que cuidaron el corazón del mundo. Cuidar el corazón del mundo, si aquí esto cae, se destruye el mundo. Es la tesis de los pueblos indígenas que viven aquí. Y por eso quise que este lugar fuese el centro de esta reunión. Porque aquí, en el corazón del mundo, tenemos que cuidar el mundo, en su naturaleza, en su vida, en la coexistencia de los seres humanos. La bandera sigue siendo la misma, una humanidad libre y una democracia global que permita nuestras diferencias de todo tipo, que son nuestra riqueza. Una humanidad unánime es una humanidad muerta. ¿Cómo lograrlo en paz? ¿Cómo pacificar lo que hoy es guerra, tormenta? ¿Cómo contener las fuerzas que están desatando la barbarie? ¿Cómo hacer realidad la democracia en el mundo? No como una fórmula única que un país exporta, sino como una construcción colectiva de diálogo de civilizaciones. Aquí hay un diálogo de civilizaciones y puede ser ejemplo para el mundo
Se encontraron dos civilizaciones con sangre, a espada y flecha, durante un siglo aquí, matándose mutuamente. Ahora nos encontramos en paz. Dos civilizaciones diferentes, varias civilizaciones diferentes. Es posible una humanidad en la diferencia. Por eso quiero que la cumbre CELAC-Unión Europea, es mi deseo, sea un faro de luz en medio de la barbarie y pueda decirle al mundo que encontrarnos, que dialogar entre varios, que una democracia global y que una humanidad libre es posible ahora, aún cuando la barbarie avanza y asesina gentes. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Muchísimas gracias, señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Ahora tiene la palabra el señor presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Querido presidente Gustavo Petro, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, honorables ministros, excelencias, señoras y señores, es un gran honor inaugurar junto al presidente Petro esta cuarta cumbre de la Comunidad Latinoamericana y Caribe con la Unión Europea. Agradezco al presidente Petro y a Colombia por acoger esta cumbre en esta hermosa ciudad de Santa Marta. Es para mí un placer, creo que es un placer para todos nosotros venirnos aquí a hablar contigo. En primer lugar, quiero saludar a los delegados de los 60 países y a las organizaciones internacionales aquí presentes. Expresar mi solidaridad con los países más afectados por el huracán Melissa, que tanto destrucción han sembrado a su paso por el Caribe. En un mundo multipolar, la cooperación birregional entre Europa, Latinoamérica y Caribe es más importante que nunca. Y la verdad es que en mi larga carrera política nunca he visto tantos intercambios entre nuestras dos regiones. Nos llevó 8 años celebrar una cumbre después de la de 2015. Ahora solo han pasado 2 años desde la última en 2023 en Bruselas. Desde esa última cumbre hemos incrementado nuestros contactos a todos los niveles, con más de 600 visitas de alto nivel entre la Unión Europea y la América Latina y el Caribe. Hemos convocado reuniones ministeriales, nos hemos reunido en formatos subregionales y bilaterales. Solo durante la última Asamblea General de Naciones Unidas, los ministros y cancilleres de Exteriores han hecho 2 reuniones en Nueva York. Hemos fortalecido así nuestra cooperación en materia de energía, resiliencia climática, digitalización, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como también en el ámbito de la salud. Nuestros intercambios comerciales también han aumentado en los últimos años, más de 45% desde 2013. Estamos ampliando nuestra red de acuerdos comerciales como nunca antes, abarcando casi todos los países de Latinoamérica y Caribe. La Unión Europea es también el primer inversor extranjero en la región, con más de 200.000 millones de euros en inversión directa. Y desde su creación, el programa de inversiones de la Unión Europea, el Global Gateway, ya ha movilizado
más de 31.000 millones de euros para impulsar las transiciones verdes, digital y social. Hoy en día ya hay más de 100 proyectos concretos en marcha. Inversiones para promover las interconexiones eléctricas regionales, para avanzar en la conectividad digital, particularmente en las zonas remotas vía satélite, y facilitar el acceso a supercomputadores para el desarrollo de la inteligencia artificial, para desarrollar la cadena de valor del sargazo en el Caribe, para fortalecer las capacidades locales de producción de vacunas y medicamentos, para acelerar nuestras asociaciones sobre materias primas críticas en la región de una manera limpia y sostenible. Y también inversiones para prepararse y enfrentarse mejor a los fenómenos meteorológicos extremos. Pero claro, aparte de todas estas inversiones que dinamizan nuestra relación, está por supuesto también el factor humano. Los intercambios y contactos de millones de nuestros ciudadanos que se benefician de lenguas, culturas y valores compartidos. En los contactos humanos que dan sentido real a nuestra relación. Estimados colegas, estamos hoy aquí reunidos con un solo propósito: asegurar que esta cooperación se refuerce y se enriquezca, hacer que nuestro vínculo natural sea aún más fuerte, fortalecer nuestras complementariedades y estrechar nuestras diferencias, para que podamos crecer juntos y protegernos mutuamente en un mundo cada vez más inestable y volátil. Y debemos hacerlo juntos, porque juntos somos más fuertes y los peligros de la era actual están ahí fuera. Nos asedian. Vivimos en una era de competencia entre actores globales, alianzas cambiantes y presiones económicas. Podemos ver las amenazas que plantea el cambio climático, como los fenómenos meteorológicos extremos, entre ellos el más reciente destructivo huracán Melissa. Las amenazas a la democracia derivadas del autoritarismo, la creciente desigualdad, las violaciones del Estado de Derecho y los derechos humanos fundamentales, las amenazas al derecho internacional y a los valores esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, como la soberanía y la integridad territorial. Todo esto nos invita a estar juntos, a hablar de todo y lograr una respuesta conjunta. Es por eso que estamos aquí. Y quiero agradecer a nuestros equipos que han trabajado muy duro a lo largo de las últimas semanas para que juntos aquí 60 diferentes países con muy diversas posiciones ideológicas habemos logrado una posición común sobre temas críticos de la actualidad mundial. Y esto sí es ser el faro, es decir al mundo que a pesar de toda la diversidad, juntos en el marco multilateral, hablando unos con otros, escuchando unos y otros, logramos tener una posición común. Hace 500 años, cuando se fundó esta ciudad de Santa Marta, también se estaba construyendo una nueva era marcada por el conflicto, la fragmentación y la división, cuando el poder de la fuerza era el que marcaba el paso de la historia. Hoy, aquí en Santa Marta, nos reunimos
para enviar un mensaje completamente opuesto. Elegimos el diálogo, no la división. Elegimos la cooperación, no la confrontación. Elegimos la asociación, no el aislamiento. Y en este mundo multipolar, que es el nuestro, lo que se necesita es una respuesta multilateral. Sí, el futuro solo puede construirse si lo hacemos juntos. El futuro debe pertenecer a todos, no pertenecerá a nadie. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente Antonio Costa. A continuación interviene el señor ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin. Señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, señor presidente del Consejo de Europa, Antonio Costa, señoras y señores presidentes, primeros ministros, vicepresidentes, cancilleres, representantes de organismos internacionales, señoras, señores, amigos todos. Quiero transmitir las felicitaciones del presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, a la hermana República de Colombia por la organización de esta exitosa, podemos llamarlo sin duda, Cumbre CELAC-Unión Europea en esta maravillosa ciudad en la que nos encontramos de Santa Marta. Agradezco a los copresidentes de esta convocatoria por la celebración, a pesar de todo lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, de esta nueva reunión birregional que en síntesis es una señal clara de nuestro compromiso político conjunto, una señal precisa para nuestras dos regiones y, por qué no, para el mundo todo. En el 2023 en Bruselas, CELAC y la Unión Europea retomaron un proceso que había estado interrumpido por demasiado tiempo. Por ello, destaco la dinámica bienal que hemos retomado para generar tracción y continuidad en esta relación birregional tan importante. La regularidad del diálogo es esencial para que construyamos confianza política, previsibilidad y, sobre todo, resultados concretos. Europa y América Latina y el Caribe son dos regiones unidas por la historia, por convicciones democráticas y por una visión humanista del desarrollo. Nos une también una visión muy similar de cómo el sistema internacional debería funcionar, un sistema multilateral basado en reglas que se cumplan, un mundo en el que el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas se respeten, así como una visión similar de cómo alcanzar sociedades más justas, más democráticas, más libres, más pacifistas, más inclusivas, donde los derechos humanos y las libertades fundamentales estén disponibles para cada uno de los habitantes de nuestras naciones. En este momento tan complejo en el que los conflictos internacionales aumentan, el multilateralismo se erosiona, las fracturas políticas y sociales se ensanchan, que los estados de América Latina y el Caribe y los estados que integran la Unión Europea se unan para pasar un mensaje claro, creo que constituye una posibilidad y una oportunidad única que tenemos la obligación de no dejar pasar. Hoy precisamos que estas dos importantes regiones que mantienen una fuerte reserva de apoyo a los valores y principios del derecho internacional, de la paz, destaco, de la paz, de la democracia, de los derechos humanos, del desarrollo sostenible, como estamos viendo y realizando estos días aquí cerca en Belén, son una clara señal de que estamos dispuestos a profundizar la relación y la cooperación en las más variadas áreas que permitan el crecimiento recíproco de nuestras dos regiones. Uruguay, como integrante de la CELAC y miembro de la Troika, se encuentran profundamente comprometidos con el éxito de esta cumbre. La consolidación de esta asociación birregional para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y asegurar la continuidad del proceso hacia un futuro mejor para todos nosotros. Yo creo que tenemos muchas preguntas y desafíos que tenemos y que tenemos que afrontar. Y tenemos que darnos muchas más respuestas en el conjunto, en nuestro conjunto, entre todos. Y por eso la importancia de este diálogo, que es finalmente la forma en que
podemos aportar para el bien de nuestras sociedades. Hacia allí creo que debemos caminar. Muchas gracias.